La noticia, el comentario y toda la actualidad. Economía y salud, tu bolsillo y mucho más. Aquí José Tomás, de belleza natural. Aquí hay diversidad, un rincón encontrarás. Aquí José Tomás, finanzas. Aquí José Tomás, economía. Aquí José Tomás, reportajes. Aquí José Tomás, aquí José Tomás. Hola, buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro de cada semana. Me siento altamente complacido porque sé que cuento con la sintonía de todos ustedes. Gracias a todos los que nos siguen a través de Ahora TV, Canal 3 y también a través de TV Canal Sur 84 a nivel nacional para los Estados Unidos. Estamos en Televisión Dominicana. Estoy solito en el día de hoy aquí en el set porque mi compañera de siempre, Rosalba Escalante, está realizando trabajos relacionados con su labor periodística aquí en el grupo ACD Media. Pero yo estoy muy contento porque sé que cuento con la compañía de todos ustedes. Miren, la noticia de la semana y probablemente la noticia que generará mayores comentarios en los próximos meses es la designación del licenciado Magín Díaz como el nuevo ministro de Hacienda de la República Dominicana. Fue una decisión que tomó el presidente Luis Abinader a través de la emisión del decreto 386. El decreto 386 designa a Magín Díaz como ministro de Hacienda. Recuerden que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo fueron dos ministerios de todas las instituciones que anunció el presidente de la República que iban a ser fusionados. Bueno, pues ya ese proceso fue aprobado por el Congreso Nacional y Magín Díaz se convirtió a partir del martes de esta semana en el nuevo ministro de Hacienda. Tomó posesión el miércoles último. Magín Díaz es un experimentado técnico, es uno de los hombres de mayor formación en el área tributaria y fiscal. Es un economista, ha sido consultor de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, asesoró además a gobiernos de El Salvador, Honduras, Belice y Uruguay en temas de reformas fiscales y políticas macroeconómicas. Pero además, Magín Díaz fue director de la Dirección General de Impuestos Internos en el periodo 2016-2020, o sea, los últimos 4 años de los 8 años que gobernó el expresidente Danilo Medina Sánchez. Fue subsecretario de Finanzas del gobierno de Hipólito Mejía y viceministro de Crédito Fiscal en el 2012 al 2013 y también viceministro de Crédito Público del 2013 al 2016. Ha sido asesor internacional para el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de la Dirección General de Aduanas, de la Superintendencia de Bancos, de la otrora Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, y también ha sido asesor del Congreso Nacional. Ha habido muchísimas reacciones en relación a esta decisión del presidente de la República porque sobre todo hay algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno, el partido gobernante, que se han puesto guapitos porque entienden que el presidente Luis Abinader debió designar en una posición tan importante como esta el Ministerio de Hacienda a un técnico más vinculado al Partido Revolucionario Moderno o a un técnico vinculado a su entorno. Pero bueno, si ustedes se fijan en las designaciones que ha hecho el presidente Luis Abinader en los últimos tiempos, hay como una fórmula común, un denominador común. Por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas no designó a un PRMista, designó a un aliado, al ingeniero Eduardo Estrella, que había sido presidente del Senado en su condición de senador por Santiago por 2 años consecutivos. Pero en el Ministerio de Educación, el ministerio que mayor cantidad de recursos recibe del presupuesto, tampoco Luis Abinader designó a un connotado miembro
del Partido Revolucionario Moderno, un técnico en educación del PRM, ni tampoco una persona de su entorno más cercano. Designó a Luis Miguel de Camps, que es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata o el Partido del Toro, que fue un partido, uno de los 22 partidos que concurrieron aliados al PRM a las elecciones pasadas. Sin embargo, pese a los cuestionamientos y a la actitud un poco irascible con la que han reaccionado algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, sí hay otros que defienden la designación de Magín Díaz, que la consideran como una decisión atinada porque reconocen los altos merecimientos de Magín Díaz, su desempeño positivo, eficiente en la Dirección General de Impuestos Internos en el último tramo de los dos gobiernos de Danilo Medina Sánchez. Es un técnico altamente calificado, es un hombre que tiene una capacidad de concertación muy reconocida, muy probada, que tiene muy buenas relaciones con todos los actores del mundo económico y empresarial de la República Dominicana. Entonces, yo quiero ver y que ustedes vean también, escuchen cuál es la reacción que tiene, la valoración que tiene la vicepresidenta de la República, la segunda al mando del país, y yo pienso que la segunda voz más autorizada después de la del presidente Abinader para tocar cualquier tema relacionado con la administración pública y con las ejecutorias del gobierno. Veamos lo que dijo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, sobre la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda. Ellos son bienvenida a los dominicanos y a la política. Sí. Nosotros aprendimos a valorar a Don Fello a través de la amistad de muchos años con mi papá. Y vimos desde muy pequeña ese crecimiento de Don Fello, pero sobre todo alrededor de su pueblo, y trabajando para cada día poner un granito de arena y solidificar lo que es la democracia en la República Dominicana. Fue un luchador, un batallador para dejar un país mejor que como lo encontró. Y yo le decía a sus hijos, le decía también a su esposa, que definitivamente vamos a seguir oyendo por muchos años ese gran legado que dejó Don Fello y ese gran ejemplo para las nuevas generaciones. Mucha gente se ha sorprendido por la nueva designación. Ahí teníamos la reacción de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con relación a la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda de la República Dominicana. Sustituye en el cargo a Jochi Vicente. Hay que recordar que Jochi Vicente fue el principal autor del proyecto de modernización fiscal que presentó el gobierno a la consideración del Congreso Nacional con la pretensión de impulsar una reforma fiscal y tributaria en la República Dominicana y que generó muchísimo rechazo en los sectores productivos, en los empresarios, en las organizaciones comunitarias y casi en toda la sociedad dominicana. Esto presionó al presidente de la República, Luis Abinader, a retirar del Congreso Nacional la llamada Ley de Modernización Fiscal. De acuerdo a la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, esta ley tiene un mandato muy específico para el Estado dominicano. Manda a la suscripción de 3 grandes pactos: un pacto eléctrico, un pacto fiscal y un pacto educativo. Ya logramos el pacto educativo. Y que fue el primero en ser logrado con el consenso de la mayoría de los sectores, ¿verdad?, que intervienen en la actividad educativa y la representación del gobierno o bajo el liderazgo del gobierno. Logramos el pacto eléctrico después de tortuosas discusiones, de tortuosas conversaciones, muchas horas de trabajo, muchísimos meses de reuniones y de encuentros entre el gobierno y el sector empresarial. Bueno, que al fin y al cabo, un pacto que ha logrado nada, porque había uno de los principales temas que debía resolver el pacto eléctrico era la eficiencia en el suministro de energía, el abaratamiento de la energía también y la reducción paulatina de las pérdidas
que tienen las empresas distribuidoras de electricidad. Y lo que ha pasado es todo lo contrario. Las empresas distribuidoras de electricidad han acumulado una cifra astronómica. Cientos de miles de millones de pesos en pérdidas, un tema que no han podido resolver todavía. Y concomitantemente a eso han sobrevenido los apagones. Las empresas de distribución de electricidad no han logrado ser rentables, no han logrado resolver el problema de las cobranzas, no han podido ser eficientes en cobrar ni siquiera el 50% de la energía que suministran. Y eso se traduce en un déficit que se va acumulando y por eso el gobierno tiene que subsidiar con cientos de miles de millones de pesos cada año a las empresas distribuidoras de electricidad. Pero bueno, y aparte de esto, entonces, empresas deficitarias han sobrevenido los apagones y las facturas llegan cada vez más caras y esto genera malestar, preocupación, inquietud y protestas en diversos sectores de la sociedad dominicana. Es un tema que está todavía por resolver, independientemente de que ya suscribimos un pacto eléctrico, pero un pacto que no logró organizar el espectro eléctrico en la República Dominicana. Vámonos a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de la designación de McKean, de los retos que tendrá McKean como ministro de Hacienda y qué señal estaría mandando el presidente de la República, Luis Abinader, al designar a McKean Díaz como ministro de Hacienda. ¿Qué señal estaría mandando para lo que podría ser un nuevo intento para lograr una reforma fiscal en la República Dominicana? Quédese con nosotros. Porque sé que eres una persona altamente sensible y de gran solidaridad, te recomiendo que dones sangre. ¿Cómo lo puedes hacer? Llamando al Hemocentro Nacional al teléfono 809-793-7503. Donar sangre es un acto genuino de puro amor al prójimo y con ello puedes contribuir a salvar las vidas de 3 personas. Donar sangre no duele. Lo que sí duele es necesitarla y no encontrarla. Dona sangre. Es un acto de vida. Es un acto de amor puro. Dona sangre al Hemocentro Nacional.